¿Cómo están, amigos de Diaconía? Un gusto para nosotros poder llegar a ustedes por este medio, esta vez con una visita que consideramos importante, una persona que es un referente en muchos aspectos, lo pensamos así, y que viene de Inglaterra, aunque habla bastante bien nuestro idioma. Estamos con Austin Ivery. Él es británico, doctor en teología. Es también periodista, escritor, cofundador de una organización, Voces Católicas, de la cual también esperamos hablar un poquito. Pero antes que nada, quiero agradecer a Austin por estos minutos que nos regala en este viaje tan intenso que tiene ahora por Bolivia. Pero me gustaría comenzar, Austin, pidiendo ¿cómo te gusta a ti presentarte para nosotros y para la gente que nos mira? Bueno, muchas gracias, José, por esta oportunidad. Muchas gracias a todos los que nos miran. Bueno, sí, soy periodista, soy escritor, soy comentarista, sobre todo sobre asuntos católicos en el mundo, en los medios. Pienso que mi vocación, si tengo una vocación, es de tratar de aclarar las cosas, ¿no? De buscar narrativas que ayudan a la gente a explicar las cosas que están pasando en el mundo, en la iglesia sobre todo, y sobre todo en el pontificado. O sea, me siento muy identificado con este Papa, en parte por haber pasado mucho tiempo hace años en la Argentina, haciendo mi doctorado sobre la iglesia en la Argentina, y hace un par de años saqué una biografía que se llama El Gran Reformador, Francisco, retrato de un Papa radical, que es fruto de una investigación larga, hice en Buenos Aires a finales del 2013. Entonces, parte de mi vida ahora es dando charlas, conferencias, entrevistas, explicando, digamos, el pontificado de Francisco. Importante, y quisiéramos que sea el primer punto a abordar, precisamente por este interés particular que te hemos escuchado ya varias veces por el Papa Francisco. Austin, es poco el tiempo, pero queremos aprovecharlo. ¿Quién es el Papa Francisco para Austin Ivery? Bueno, yo debo en parte mi fe a la Iglesia Argentina, porque cuando yo fui, hace muchos años, 25 años, fui a Buenos Aires para armar esta tesis de doctorado, y en ese momento yo no era muy católico, a decir la verdad. Estaba volviendo a la Iglesia, fui educado como católico, pero había dejado la Iglesia. Y la Iglesia Argentina, yo hice mi tesis, la primera tesis, sobre una revista católica de los años 30, y entendí, entré en el mundo, ¿no?, de la Iglesia Argentina, latinoamericana. Entonces, volví, digamos, cuando terminé la tesis ya había vuelto a la Iglesia, en parte, ¿no? Entonces, yo debo mucho a la Argentina, a la Iglesia latinoamericana. Entonces, cuando salió Francisco al balcón esa noche del 13 de marzo de 2013, sentí dos cosas. Uno, una enorme alegría, una enorme satisfacción, pero también una especie de nostalgia, de un deseo de recuperar algo, digamos, de mi vida anterior, porque hacía muchos años que no había regresado. Entonces, ha sido para mí todo un viaje de reconocer la Argentina y la Iglesia latinoamericana a la cual debo tanto. Y Francisco para mí es, digamos, el Papa de yo diría, ¿no?, el Papa de mi vida. Yo creo que hay papas, digamos, que realmente tocan a uno, y yo sé que este pontificado va a ser corto y que no va a haber en el futuro un papa exactamente como este. Entonces, yo estoy viviendo este momento, para usar un término teológico, como un kairos, ¿no?, un momento especial de gracia. Y estoy trabajando en otro libro que va a explicar cómo este pontificado está universalizando el aporte de la Iglesia latinoamericana, la gran visión, sobre todo de la Asamblea de Aparecida. Es decir, esta es la hora latinoamericana. Francisco es la herramienta de una conversión pastoral que se está llevando a cabo a través del pontificado en la Iglesia Universal. Y me siento tremendamente privilegiado, digamos, de tener esta misión de ser parte de explicar al pontificado y tratar de que la gente lo entienda y que lo aprecie como un momento de gracia. Austin, el Papa Francisco es muy popular ahora, incluso en medios periodísticos se habla del fenómeno de Francisco. ¿Cuál crees que sea su secreto? Bueno, se habla mucho del efecto Francisco. El efecto Francisco es un despertar
de la conciencia, especialmente de los que están fuera de la iglesia. Hay una nueva... mucha gente está mirando de nuevo a la iglesia a través de este pontificado. Ahora, yo he tratado, digamos, de analizar este fenómeno, y lo mencioné anoche en mi conferencia en la Católica. Desde que escribí esta biografía, mucha gente comparte conmigo su opinión de Francisco, y, como dije anoche, una típica conversación con un taxista en Londres, pues, no me gusta la iglesia católica, pero me encanta el Papa. Entonces le pregunto, ¿qué es lo que le gusta del Papa? Y me dice... Normalmente es un gesto, una anécdota, no un evento, tal vez algo que ha dicho, pero normalmente es un gesto que les ha tocado profundamente. El momento cuando invitó a los sin techo a desayunar con él en su cumpleaños, o cuando besó, ¿no?, ese hombre cubierto de neofibromatosis. Y estos gestos realmente han tocado hasta, digamos, las personas más escépticas. Entonces, mi lectura de esto es que Francisco está despertando en la conciencia de la sociedad contemporánea occidental el recuerdo de un Dios de la misericordia, es decir, un recuerdo de Cristo, ¿no? Pero es inconsciente. Pero lo que está haciendo es, está evangelizando, digamos, apelando a esa conciencia inconsciente. Y eso en el fondo es el efecto Francisco, es la recuperación de la misericordia de Dios como la característica primordial divina. Y Francisco está convencido por su propia experiencia y por la experiencia de la Iglesia latinoamericana que los que se encuentran con la misericordia de Dios, se les pasa algo, se les abre el corazón y la mente, es una conversión. Entonces, yo creo que el efecto Francisco es esto, es el efecto de la misericordia de Dios sobre las conciencias de personas ajenas a la Iglesia. Austin, la llegada de Francisco sin duda es un regalo, una oportunidad para toda nuestra Iglesia. Estamos en Bolivia, en América Latina. ¿Cómo deberíamos aprovechar o responder los católicos a esta oportunidad? Yo, estando aquí en La Paz, y he pasado unos días muy lindos acá, y también estuve en Sucre y Potosí, entrevistándome con varios obispos y otras personas. Y lo que se me ocurre en estas conversaciones es que lo que está haciendo Francisco es realmente lo que ya está haciendo la Iglesia de acá, ¿no? Por eso digo, está universalizando la pastoralidad, digamos, el enfoque pastoral de esta Iglesia. Y que entonces, de alguna manera, los católicos latinoamericanos, yo creo que la invitación a ellos es de, digamos, de evangelizar a nosotros, los europeos y los norteamericanos. Hay una pequeña paradoja aquí histórica, ¿no?, de que, digamos, somos el hermano mayor en términos, ¿no?, de la antigüedad de la Iglesia, pero es ahora la hora del hermano menor. Y esto está desconcertando a muchas personas, y hay una sensación, ¿no?, de que ha llegado algo y no estamos seguros de qué es. Pero yo creo que la invitación a la Iglesia aquí, digamos, es de compartir el tesoro de su propia experiencia, su cercanía pastoral y todo, digamos, el gran aporte de la Iglesia aquí al mundo. Amigos, estamos con Austin Ivery, escritor, periodista británico, muy ligado, como ustedes acaban de escuchar, también a América Latina, Argentina y al Papa Francisco. Queremos pasar rápidamente a otro ámbito que creo que está relacionado. Quisiera que sea este ámbito del matrimonio y la familia. Austin, disculpa la pregunta, pero algo que tú quisieras compartirnos de tu familia. Sí, yo estoy casado, sin hijos. Mi esposa es bastante mayor. Tenemos 3 perros, entonces yo digo, estoy casado con 3 perros. Y vivimos en una casa tipo Hobbit del siglo XVI, fuera de Oxford, la ciudad universitaria, en un pueblo. Entonces, el matrimonio para mí es algo reciente. Solo nos casamos en 2010. Yo soy hijo de padres divorciados. Y el tema del divorcio, del matrimonio y de la religión fue un tema constante de mi niñez. Entonces, yo tengo, digamos, como resultado de esa experiencia, unas opiniones, digamos, sobre eso. Y por eso estoy tan entusiasmado por todo el proceso del sínodo sobre la familia que se llevó a cabo a lo largo, ¿no?, de estos últimos 2 años, 2014-2015, pero
anticipando el primer sínodo también la encuesta, la consulta del pueblo de Dios, la reunión de los cardenales en febrero de 2014. Ha sido un proceso muy largo y yo estoy diciendo que ha sido el proceso de discernimiento eclesial más importante desde el Concilio Vaticano II, y el intento del sínodo ha sido de acercar a la Iglesia a las personas en las realidades que están viviendo en los varios contextos culturales del mundo. Un contexto en el cual la cultura y la ley de los países como el nuestro ya han perdido el sentido evangélico del matrimonio. El matrimonio se está convirtiendo en otra cosa y el Estado mismo lo está redefiniendo. Y en ese contexto la Iglesia tiene que reconstruir el matrimonio desde abajo, desde la sociedad civil, desde la parroquia, y tiene que convertirse ahora en la escuela del amor matrimonial más importante del mundo. Pero es un cambio de paradigma, porque la Iglesia la tendencia de la Iglesia ha sido confiar en la cultura de proporcionar el significado esencial del matrimonio. Ya no es verdad. La Iglesia tiene que cambiar su actitud, tiene que invertir en nuevos recursos. Entonces, esto ha sido el proceso de transformación, la tela de fondo del sínodo, ahora resultando en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que asenta las bases de este cambio de paradigma. Eso es mi explicación, digamos, del sínodo. Austin, poco relacionando con el anterior momento, es evidente que un tema central del pontificado del Papa Francisco es matrimonio y familia. ¿Por qué crees que sea así? ¿Por qué el Papa Francisco es una intuición o es algo más que eso? No, es algo que para él ha sido muy importante en su vida. O sea, el papel de la familia para él y para la Iglesia, para la fe, es un tema primordial. Y lo que él ve como Papa, uno de sus papeles es, digamos, de mirar el mundo, de ver los signos de los tiempos. ¿Dónde está la crisis? ¿Dónde está Y lo que él vea es que hay una crisis en la familia. Pero en vez de decir qué terrible es que la gente ya no se casa, ¿no? O sea, en vez de un discurso, digamos, de desobración, sino cómo la Iglesia en la práctica puede ayudar a la gente a casarse, a vivir el matrimonio, a quedarse casados, ¿no? Porque la familia es vital para la sanidad de la sociedad, pero también para la Iglesia. Y en este último punto, no sé si tú has pensado eso, pero la familia es el vehículo principal de la transmisión de la fe. O sea, la Iglesia siempre ha dependido de la familia. La familia se transmite de generación en generación. Entonces, la enajenación de si la gente no se casa o se divorcia mucho y se enajena de la Iglesia, se aparta de la Iglesia, esto es muy grave para la Iglesia como también para la sociedad, ¿no? Entonces, la reconstrucción de la familia es un tema muy, muy importante para el Papa. Y lo ha vivido cuando escribí la biografía, ¿no? En su vida se ve la importancia de la familia, en su propia familia ha habido, ¿no?, divorcio, y entonces esto lo ha vivido muy de cerca. Austin, amigos, algo que nos ha llamado la atención, hemos estado escuchándolo sobre este tema en la Universidad Católica, la apertura de la Iglesia sobre el tema de matrimonio, familia, realidad, crecimiento de divorcios, divorciados vueltos a casar, en fin, realidad. No pone en peligro la doctrina. Es algo que no siempre se entiende, sobre todo en la opinión pública. No, es difícil de explicar. Es una tensión, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no?, si Jesús hubiera apedreado a la mujer adúltera, las cosas serían mucho más sencillas, ¿no? Pero la perdonó, al mismo tiempo reconociendo que era pecadora. O sea, hizo las dos cosas. Y Jesús nos legó esa tensión, que hay verdad, hay doctrina, ¿no? Hay la voluntad de Dios, pero hay también la misericordia de Dios, el perdón, la acogida, el nunca querer condenar y el querer buscar las oportunidades para que la gente pueda volver a ponerse de pie. Entonces, la invitación del Papa a la Iglesia fue de vivir en esa tensión, realidad del sufrimiento resultado del divorcio
y la doctrina, la invitación de Dios a la indisolubilidad del matrimonio. Que para los medios y para uno parece que hay una contradicción. No hay una contradicción, pero sí hay tensión. Pero él está convencido, como jesuita, que vivir en esa tensión y estar abierto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, por último, conduce a la Iglesia a un nuevo, no quiero usar la palabra síntesis, una nueva forma de ver las cosas, pero hay que estar dispuesto a vivir esa tensión. Y el problema es que muchos de los que estaban en el sínodo no estaban dispuestos a vivir eso, y muchos de nosotros no estamos. Queremos saber, ¿no? Si esto es verdad, bueno, no, vamos a aplicar la regla aquí. No, el Papa nos está invitando a ser mucho más contemplativos. Y ese, al final, el resultado del sínodo no ha sido un cambio de doctrina. El matrimonio sigue siendo para la Iglesia entre hombre y mujer para toda la vida, indisoluble, abierta a la vida, ¿no? Con esto no se negocia. Pero, ¿cómo vamos a tratar a los que no han podido vivir el matrimonio? ¿Son pecadores o son gente que sufre? O tal vez son los dos. Pero hay mucho sufrimiento como resultado del quiebre de la familia. Y la Iglesia necesita buscar nuevas puertas, nuevos canales, nuevos métodos de integrarlos para que experimenten la misericordia de Dios. Y ese, en el fondo, es el resultado de todo ese proceso sinodal. Acompañar, discernir, integrar a los que han sufrido y los que están enajenados. Es muy difícil digamos, que la gente entienda, y todavía estamos discutiendo qué es lo que dice al final Amoris Laetitia sobre, ¿no? Hay que relajarse un poco, digamos, y decir, bueno, hay que tomar esas cosas caso por caso, hay que acompañar, discernir, integrar caso por caso. Una yapa, decimos aquí, algo que podemos aumentar, una yapita, en este tema, haciéndonos eco, Agustín, de algunos jóvenes, muchos tal vez, que tienen fe, que están en la Iglesia, y que, como es natural, probablemente, o no mucho en nuestro tiempo, no sé, pero han empezado a casarse jóvenes, a veces muy jovencitos. ¿Qué les podríamos decir a la luz de este nuevo magisterio de la Iglesia y del Papa Francisco? Bueno, si hay unos jóvenes que nos están escuchando o mirando que tienen miedo al compromiso, yo estoy totalmente con ellos. Yo pasé gran parte de mi vida con un temor muy grande al compromiso matrimonial, precisamente por mi propia experiencia de divorcio. Y el problema con el divorcio es que te dejas sin la experiencia, ¿no? de un matrimonio. Entonces la primera discusión, ¿no? Tú piensas que todo se acabó ya, ¿no? Entonces la invitación, yo creo que ahora que la Iglesia tiene que hacer a todos, y incluso a los jóvenes, ¿no? Bueno, especialmente a los, es un aprendizaje en el aprender a amar. ¿Qué es el amor? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se crea la capacidad de amar? ¿Cómo podemos poner en práctica? O sea, estas herramientas tenemos que enseñar ya. Entonces, Amoris Laetitia asienta las bases de eso. O sea, lo que enseña es, bueno, partiendo del Evangelio, la experiencia de la familia y matrimonio, es una invitación, en el fondo, a una vocación. O sea, el matrimonio es un método al final, es un medio a un fin. ¿Cuál es la finalidad del matrimonio? La finalidad del matrimonio es aprender a amar y ponerse al servicio del otro, porque solo así nos liberamos de ego, de las callejones sin salida, ¿no? Sí, y ahí descubrimos la verdadera felicidad y la verdadera satisfacción. Pero como dice el Papa con mucha sabiduría en el documento, las personas viven ahora por mucho más tiempo que antes. Entonces, cuando tú te comprometes a esa otra persona, vas a estar con ellos tal vez 45 años, 50 años. Y, ¿no? Un poco da miedo. Entonces, lo que está diciendo es que lo que necesitamos es un plan, es el sentido de una vocación. El matrimonio va a cambiar, ¿no? O sea, todos los matrimonios pasan por épocas de tensión, de dificultad, de crecimiento, de crisis, y luego viene... O sea, no siempre es fácil. Y de hecho, pero nos crecemos a través de ese. Y lo que necesitamos son gente que ha vivido esas experiencias que nos pueden acompañar. Necesitamos la sabiduría de la Iglesia y del Evangelio. Y necesitamos la gracia de Dios. ¿De dónde viene la gracia de Dios? Bueno, del encuentro, ¿no? Con el sacerdote, con nosotros, con la comunión, exactamente, la oración,
la lectura de la Biblia, la experiencia de ir a misa. O sea, necesitamos abrir todos los canales de gracia para permitir, porque si no, esto no va a ser posible. Amigos, estamos dialogando con Austin Ivery, británico, escritor, periodista, y queremos ingresar a este último ámbito que a mí me gusta bastante porque somos colegas probablemente. Austin es cofundador de Voces Católicas. Esperamos que en Bolivia también se escuche hablar cada vez más de Voces Católicas, esperamos. Estamos en este camino de preparación varias personas ahora en Bolivia. Austin, ¿por qué escogiste tú? Por ahí repetimos, pero no importa, la profesión de escritor, de periodista. ¿Por qué elegí esa profesión? No, es más un deseo de comunicar, de escribir, que estaba conmigo ya en los primeros años. En verdad, yo hice mi tesis de doctorado y entré a la docencia universitaria, pero no estaba muy feliz, porque me gusta la comunicación más directa e inmediata, ¿no? Como estamos haciendo aquí, grabando una entrevista que después todos pueden ver, ¿no? Mañana o el día siguiente. Y entonces la inmediatez del periodismo me gusta. Siempre me ha gustado, pero también hay una parte de mí que es, digamos, el investigador que quiere reflexionar, y de ahí los libros que me permiten ese espacio de reflexión. Pero en el fondo el deseo de comunicación, yo creo que tengo esa vocación de comunicar, y hay muchos de ustedes que están mirándonos que también se sienten llamados a comunicar, y normalmente es cuando tú estás con un amigo tomando una cerveza o algo, ¿no? Y viene el tema de la iglesia y de la religión, y tú sientes el deseo de poder comunicar lo que hace y piensa la iglesia, la experiencia de la iglesia. Nosotros fundamos este proyecto, Voces Católicas, en 2010 en Inglaterra, anticipando como un año antes de la llegada de Papa Benedicto, donde hubo mucha negatividad hacia la iglesia en los medios, muchas críticas. Entonces formamos un grupo de jóvenes de a pie, católicos normales, digamos, no eran grandes expertos, y les capacitamos para hablar sucintamente, con pasión, con convicción, sobre los llamados temas neurálgicos o espinosos que más interesan a los periodistas, ¿no?, en los debates. Y desarrollamos un método que nos permitía escaparnos de la defensividad de los católicos. Y fue un éxito, y más de 100 católicos de nuestros voceros salieron al aire durante la visita, y después los obispos pidieron que lo continuáramos. Y nos empezaban a llegar también pedidos de otros países que si pudiéramos ayudar a formar grupos en el extranjero. Entonces, ahora son 20 grupos en total en el mundo. Y estoy muy feliz porque recién vengo de Perú, donde hay un nuevo grupo. Y por supuesto aquí hay el grupo de Voces Católicas que se fundó el año pasado con la llegada del Papa. Entonces, y en febrero dimos el primer curso al grupo de Colombia. Y hay un grupo en Argentina. Es decir, que por todos los Andes estamos ahora, en todos los países andinos, desde Colombia a la Argentina, que me hace muy feliz. Y la idea del proyecto, para expresarlo en términos muy sencillos, es que estas personas están disponibles para los estudios de TV y de radio, para comentar sobre la Iglesia en las noticias, también disponibles para charlas, para conferencias, ¿no? Es una vocación de comunicación que nosotros estamos apoyando a través de libros, el sitio web y sobre todo la capacitación, donde enseñamos nuestro método. Es un método interesante, lo hemos escuchado, nos llama mucho la atención, pero para ustedes que nos están viendo surge seguramente la pregunta, por lo menos puntualmente, Austin, el método, el éxito de este método, por lo menos a modo de ejemplo, ¿cuál crees que sea? Lo que hemos entendido a través de este método es que hay una dinámica, un marco en los medios contemporáneos. ¿De manera tradicional, normal? No, a lo que voy es que la Iglesia aparece en los medios muchas veces enmarcada dentro de un marco donde se la ve de una cierta forma que no es real. Se la ve como una institución interesada en sí misma, que busca imponer sus creencias en otros,
Una institución en el fondo a que más le importa a sí misma que a la víctima. Es decir, una institución in misericordia, muy interesante, mientras que nuestra experiencia de la Iglesia es toda la contraria, ¿no? Una institución, una comunidad que acoge, que perdona, donde aprendemos a amar, pero en los medios aparece como otra cosa. Viendo esta brecha, nosotros analizamos por qué, y tiene mucho que ver con la ética de la autonomía y cómo se deben a las instituciones. El método simplemente es esto. Detrás de la crítica a la Iglesia en la sociedad contemporánea hay valores cristianos, normalmente inconscientes. El marco es falso, pero el valor detrás de la crítica muchas veces es nuestro valor. Entonces nuestro método es afirmar ese valor y también empezar con el enfoque sobre la víctima, sobre la persona necesitada, para demostrar la misericordia de Dios. Y desde ahí, y solo digamos decir lo que dice, enseña la doctrina de la Iglesia, no es secundaria en importancia, pero en la entrevista tiene que venir después, porque si empiezas con la doctrina, refuerza el marco de una institución dogmática a la cual no le importan las víctimas. Entonces nosotros desarrollamos este método, lo aplicamos a muchos temas y funciona muy, muy bien. O sea, en las entrevistas nos escapamos de los marcos rápido y abrimos un nuevo espacio de diálogo, de encuentro, y funciona bien. Pero requiere una especie de conversión, porque el instinto del católico es querer defender la Iglesia, enfatizar la doctrina. Un pequeño detalle, Austin, ¿por qué laicos? Sí, bueno, de hecho no somos todos laicos. En el primer grupo había un sacerdote y hemos tenido también un seminarista. Nunca hemos tenido un religioso, que me da pena, pero no, la mayoría son laicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la Iglesia son laicos. Y también porque queríamos cambiar un poco la imagen de la Iglesia, precisamente por esa tendencia de enmarcar la institución como institución, la Iglesia como institución. Entonces, con laicos como tú, como yo, que estamos casados, tenemos hipotecas, tenemos trabajos, o sea, somos como todos en ese sentido. Es más fácil que la gente se identifique con nosotros. Y nosotros también podemos validar y legitimizar al episcopado desde, digamos, la parroquia, desde la experiencia vivida de católica. Eso es muy importante también. Entonces funciona bien. Hay momentos en que tiene que hablar el obispo, o es mejor que hable un sacerdote. Pero en general, cuando los medios nos llaman, nos piden, oye, necesitamos a alguien que nos pueda decir qué opina la Iglesia sobre tal tema. Muerte asistida, el aborto, homosexualidad, matrimonio, lo que sea, ¿no? Bueno, no hace falta un sacerdote para eso. O sea, lo que hace falta es un católico bien informado, un poco capacitado, que sabe hacer una buena entrevista. Entonces, es una vocación para nosotros, y pienso que es sobre todo una vocación laica. Y los obispos en general lo reconocen como eso, están muy contentos. Decimos, no somos oficiales, no somos los portavoces de los obispos. Si quieren saber qué es lo que opina el obispo sobre lo que acaba de decir el presidente, aquí a ellos. Pero somos bendecidos por los obispos, en el sentido que nos apoyan sabiendo que vamos a comunicar la posición de la Iglesia fiel al magisterio, un punto de vista que no es de un extremo ni al otro, sino expresar el pensamiento y las enseñanzas de la Iglesia, pero desde la experiencia vivida por laicos y no desde la abstracción, y siempre enfatizando la misericordia. Amigos, estamos llegando al final de este diálogo y por eso es muy importante en tu nombre poderle decir a Austin y muchísimas gracias por estos minutos en esta actividad intensa que se ha hecho estos días. Austin, has estado ya unos días en Bolivia, en varios lugares. Quisiera terminar este diálogo preguntándote desde ese contacto, ¿cómo ves el futuro de Voces Católicas Bolivia? No, bueno, tiene un gran futuro seguro. Yo veo la Iglesia aquí en muy buenas condiciones, un episcopado muy unido, muy pastoral, muy de la visión de Francisco. Y creo que Bolivia es un gran recurso para la Iglesia latinoamericana, precisamente por la experiencia aquí de la religiosidad popular, de la fe de la gente, de los santuarios, de la Virgen de Copacabana, de esa gran tradición también de la conexión con la tierra. Y
es un recurso, así lo pienso. Bolivia es un tesoro, esa es mi conclusión después de unos días allá, es un tesoro para la Iglesia Latinoamericana. Yo sé que Francisco el Papa siempre ha tenido un gran cariño a Bolivia, en parte por su experiencia de las comunidades bolivianas en Buenos Aires, que él las conocía muy bien. Y ahora, estando aquí unos días, yo entiendo eso. Es una gran historia, es una gran iglesia, es un gran pueblo. Y realmente ha sido un privilegio estar aquí estos días compartiendo algo de la visión del amor a Jesús y el amor al Evangelio y la tradición católica de Bolivia. Ha sido una gran experiencia. Austin Ivory, británico, muy latino por lo que hemos compartido. La Iglesia de Bolivia es un tesoro, un gran piropo, un gran cumplido para nosotros, pero una gran responsabilidad también seguramente. Austin, muchísimas gracias. A ti, José, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un gran saludo, un abrazo a todos.